Me acerco al evangelio que hemos escuchado, que está en sintonía con la primera lectura, donde aparece la figura de Josué, que le dice a Moisés que les prohíba profetizar a aquellos que no estaban reunidos cuando llegó la presencia de Dios, la gloria de Dios, los que se habían quedado en sus tiendas. ¿No? Prohíbeselos. Ellos no estaban aquí. ¿Y por qué están profetizando? ¿Y por qué están predicando si ellos no estaban cuando la gloria de Dios se manifestó, cuando la unción se manifestó? Y la respuesta de Moisés fue precisamente una respuesta de una fe más abierta. Déjalos. Es lo mismo que sucede en el evangelio cuando aparece en escena, en este caso, la figura de San Juan. Recordemos que San Marcos nos presenta a Jesús que va camino a Jerusalén. Jesús va caminando hacia Jerusalén y va instruyendo a sus discípulos. Lo va formando en los diferentes elementos de lo que será su seguimiento. Y ahí también nos instruye a nosotros, nos forma a nosotros, discípulos, en el hoy y en el aquí. Quiero ver algunos elementos. En primer lugar, la mentalidad cerrada de los discípulos. Y lo representa San Juan. La mentalidad cerrada. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no era de los nuestros. En el Concilio Vaticano II se le llama a esta presencia de lo bueno fuera de la iglesia la semilla del verbo. Es decir, que la salvación ciertamente está en la iglesia, pero fuera de la iglesia también hay signos de lo bueno. También hay presencia de cosas buenas. Y el Señor, por lo tanto, es lo que les dirá a sus discípulos en el comentario que hace. No se lo prohíban, no se lo prohíban, queridos hermanos. Si nosotros conocemos la iglesia, si nosotros estamos en la iglesia, sabemos perfectamente que aquí está la salvación. Si conocemos de los sacramentos, si conocemos de la oración, si conocemos de la vida cristiana, eso lo sabemos perfectamente. Pero ¿qué sucede? Hay también cosas buenas fuera de la iglesia. En los hermanos cristianos evangélicos, predican la palabra de Dios, evangelizan. Claro que ellos no tienen los sacramentos como nosotros lo tenemos, pero tienen cosas buenas. Y aún pues en ciertos esfuerzos que se hacen en la sociedad, cuando se busca la justicia es un valor evangélico. Cuando se busca la reconciliación también es un valor evangélico. Y fuera de la iglesia hay elementos válidos, hay elementos de evangelización. Queridos hermanos, ¿cuál debe ser nuestra mentalidad a la luz de la palabra de Dios? No podemos tener una mentalidad cerrada y comenzar a pelear con los hermanos que no pertenecen a nuestra iglesia. Hermanos, esa mentalidad ya está superada. Esa mentalidad a la luz de la palabra no es evangélica. Andar discutiendo como aquel programa de televisión, ¿quién tiene la razón? ¿De qué, hermanos? ¿De qué nos sirve tener la razón si estamos en la iglesia, pero no hacemos nada? Si estamos en la iglesia, pero no evangelizamos. Queridos hermanos, esa mentalidad es precisamente contra la cual Jesucristo nos va a hablar. No se lo prohíban. Ciertamente nosotros conocemos la iglesia, sabemos que aquí está la salvación, pero qué bueno por aquellos que predican la palabra de Dios.
Qué bueno por aquellos hermanos que anuncian la salvación. Hay gente que se ha convertido, hay gente que ha dejado las adicciones. Bendito y alabado sea Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La de evangelizar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La de ser propositivos. Predicar el evangelio, la salvación, el querigma, que la gente conozca a Jesús. Que la gente conozca a Jesús, pero no es discutir. No es discutir, qué bueno, humilló a los otros. Qué bueno, ¿verdad? Le restregó la Biblia en la cara. Esas actitudes no son de los cristianos, porque la Biblia, porque la fe no es para andar peleando. No es para andar discutiendo. ¿De qué sirve que me pueda la Biblia de memoria si en mi corazón no hay amor? ¿De qué sirve, queridos hermanos, que tenga la mente llena de ideas si en el corazón no hay fuego del Espíritu Santo? Por lo tanto, como cristianos y a la luz de la palabra, no tengamos una mentalidad cerrada. Hay que respetar, eso sí, y de igual forma necesitamos pedir respeto. Los que no eran de la comunidad, los que usaban el nombre de Jesús, el Señor, en palabras un poco más modernas, podríamos decir que su mensaje es ecuménico. De hecho, el Papa acaba de estar pues en sinagogas con los musulmanes. Esas son otras religiones. Hermanos, a ese nivel, imagínese usted que todos los que creemos en Jesucristo nos uniéramos. Pienso hoy en que se pretende avalar el aborto. En muchos lugares se está ya pues permitiendo de manera legal. Si nos uniéramos defendiendo la familia según el proyecto de Dios, si nos uniéramos de verdad, todos los que creemos en Jesús, todos los que amamos la vida, hermanos, de verdad, que fuera una manifestación que sorprendería. Pero seguimos divididos, pero seguimos separados. Y así como nosotros les llamamos hermanos separados, ellos nos llaman a nosotros también hermanos separados. Es más lo que nos une. Y es ahí pues donde nuestra mentalidad, aunque seamos cristianos católicos, aunque amemos los sacramentos de respeto,